Todavía recuerdo el sonido exacto que hizo mi teléfono aquel martes por la noche. No por el volumen, sino porque cambió todo. Acababa de servirme un café descafeinado y me había acomodado en la vieja silla de roble junto a la ventana de la cocina, en mi casa del barrio de Parquesol, en Valladolid. La lluvia golpeaba suavemente el cristal. La previsión había anunciado otro frente húmedo cruzando Castilla y León, y mi rodilla derecha llevaba desde el mediodía quejándose. A los 61 años, mis articulaciones solían saber lo que los meteorólogos aún no habían anunciado. El teléfono vibró una vez. Sonreí antes de cogerlo. 3 días antes de la boda de tu hija, cualquier mensaje parece importante. Entonces lo leí. Otra vez. Y una tercera. Incluso me ajusté las gafas, pensando que quizá había entendido mal alguna palabra. No era así. Papá, por favor, deja de preguntar por los padres de Marcos. No van a venir a la boda. Es mejor que no los conozcas. Me quedé sentado con el café enfriándose en la mano. La cocina, de repente, se sintió mucho más silenciosa que un minuto antes. 9 años antes, cuando Nuria murió, me había prometido que Elena nunca sentiría que había perdido a los dos padres a la vez. Había hecho horas extra en correos, había gastado mis días de vacaciones acumulados, había arreglado yo mismo el tejado, había aprendido a hacerle trenzas viendo vídeos, aunque nunca se me dio demasiado bien. Le había pagado el ortodoncista, la carrera, la fianza de su primer piso, la reparación del embrague de su Seat Ibiza, la mitad de la finca de la boda, la cena de ensayo. Y sin embargo, saber quiénes eran los padres de mi futuro yerno se había convertido en algo demasiado pedir. Miré hacia la chimenea. La foto de Nuria seguía en su sitio de siempre. Salía riendo, con aquel jersey azul que ella siempre decía que no le sentaba bien. Te equivocabas con ese jersey, dije en voz baja. La habitación, claro, no respondió. Al rato escribí, vale. Solo una palabra. Sin preguntas, sin culpa, sin discutir. Dejé el móvil boca abajo. El silencio que siguió dolió más que el mensaje. Elena llamó media hora después. Papá. ¿No estarás enfadado? Había duda en su voz. No preocupación exactamente. Más bien como quien comprueba si un problema se ha quedado contenido. Vale, lo entiendo, es solo que, dije. Ella suspiró. La familia de Marcos tiene una historia complicada. Todo el mundo la tiene. Esto es distinto. No estaba pidiendo un historial médico, dije, con una risa pequeña. Solo pensaba que normalmente los padres se conocen antes de que sus hijos se casen. Otra pausa. Algún día lo entenderás. Casi sonreí. Espero que sí. Ella cambió de tema enseguida. No te olvides de la cena de mañana. No me olvidó. ¿Te quiero? Y yo a ti. Colgó primero. Me quedé mirando la pantalla apagada. Había dicho te quiero. Pero nunca había respondido a mi pregunta. La tarde siguiente conduje mi vieja furgoneta Citroën hasta Boecillo. Ya no estaba bonita. La pintura se había deslucido y tenía una abolladura detrás de la puerta del copiloto, de cuando había dado marcha atrás contra mi propio buzón 7 años antes. Todavía funcionaba, un poco como yo. El restaurante que Marcos había elegido daba al Pisuerga. Todo madera pulida, luces colgantes, camareros que parecían conocer de memoria los vinos preferidos de cada cliente. Elena me abrazó. Estaba guapa, feliz, nerviosa. Había heredado la sonrisa de Nuria. Por un momento olvidé cualquier mensaje incómodo. Entonces llegó Marcos. Me estrechó la mano con las dos suyas. Señor Duarte, puede llamarme Marcos. Le agradezco todo lo que ha hecho por Elena. Su sonrisa era pulida. Demasiado pulida. De esas que se ensayan. La cena fue agradable durante los entrantes. Elena hablaba de las flores. Yo me quejaba del tiempo en Castilla y León. Marcos contó una historia sobre un negocio inmobiliario que hizo reír a todos. Si alguien hubiera pasado junto a nuestra mesa, habría pensado que éramos una familia normal. Quizá por eso elegí ese momento. Dejé el tenedor y pregunté,
como quien no quiere la cosa. ¿Cuándo voy a conocer por fin a tus padres? Elena miró a Marcos de inmediato. No de forma natural, sino automática, como si hubiera estado esperando que él respondiera. Él se limpió la boca con la servilleta antes de hablar. Rafael, mi familia tiene heridas antiguas. Asentí. Lo entiendo. Elena también las entiende. Se inclinó un poco hacia adelante. Espero que la aprecie lo suficiente como para no hurgar en cosas que hacen daño a la gente. Las palabras eran educadas. El significado, no. No había respondido a mi pregunta. Había convertido mi pregunta en algo egoísta. Entonces, ¿no van a venir, sin más?, pregunté en voz baja. Elena habló antes de que Marcos pudiera hacerlo. No. Y añadió algo que pesó más de lo que ella imaginaba: vienen de otro mundo. Fruncí el ceño. ¿Qué quiere decir eso? Ella pareció avergonzada. Solo no quiero que resulte incómodo. Incómodo. Una palabra tan inofensiva. Excepto que yo sabía exactamente lo que quería decir. No hablaba de los padres de Marcos. Hablaba de mí. El cartero jubilado. El hombre cuya chaqueta venía de unos grandes almacenes normales y no de una firma de diseño. El hombre que aún conducía una furgoneta vieja. El hombre a quien la rodilla se le agarrotaba cada vez que se levantaba de la mesa. Por primera vez desde que Nuria murió, me pregunté si Elena había empezado a verme con los ojos de otra persona. Forcé una sonrisa. Bueno, supongo que todos queremos que el día salga bien. El alivio le cruzó la cara. Ella creyó que la conversación había terminado. Marcos también. De vuelta a casa, tomé el camino más lento por Parquesol. El barrio se veía igual de siempre. Niños en bici, luces de porche encendidas, alguien haciendo una barbacoa a pesar de la llovizna. Vida normal. Exactamente el tipo de vida que a Nuria le gustaba. Aparqué en la entrada, pero no entré enseguida. Me quedé en la furgoneta con el motor enfriándose. Quizá estaba siendo terco. Quizá Marcos de verdad tenía problemas familiares. Quizá Elena solo intentaba proteger a todos. Quería creerlo. De verdad que quería. Sobre las 10 de la noche, el portátil hizo un sonido. La organizadora de bodas. Probablemente otro recordatorio sobre el ensayo. Abrí el correo sin pensarlo y fruncí el ceño. El asunto decía: borrador actualizado del sitio de las mesas. Al parecer lo había enviado por error antes de mandar la versión final a la comitiva. Casi lo cerré. En vez de eso, repasé las mesas. Damas de honor, padrinos, Carmen, mi nombre. Entonces mis ojos se detuvieron. Mesa 4. 2 nombres. I. Roldán. M. Roldán. Parpadeé. Volví a subir. Bajé de nuevo. No, no me lo estaba imaginando. Roldán. No asisten. No en blanco. 2 asientos reservados. Me acerqué a la pantalla. El corazón se me calmó en vez de acelerarse. Esa siempre ha sido mi maldición: cuando algo va terriblemente mal, me pongo tranquilo. Imprimí el plano de mesas, lo dejé junto a la taza de café, releí cada línea. La organizadora no los había marcado como ausentes. Les había asignado asiento. Alguien esperaba que esas 2 personas estuvieran allí, lo que significaba que alguien había mentido. Miré hacia la foto de Nuria. La casa se sentía inusualmente quieta. Afuera, el agua de lluvia goteaba constante desde los canalones. Dentro, yo miraba fijamente 2 nombres que 20 segundos antes no había oído en mi vida. Algo va mal, Nuria, dije en voz alta, hacia la sala vacía. Y creo que nuestra hija está justo en medio. A la mañana siguiente casi me convencí de dejarlo pasar. Me desperté a las 6, como siempre, aunque llevaba casi 4 años jubilado. Las costumbres viejas no desaparecen solo porque desaparezca la nómina. Fui a la cocina, le puse comida al petirrojo que visitaba mi terraza cada mañana, y escuché la radio local mientras revolvía 2 huevos. A las 8 tenía un bloc de notas junto al café. En la primera línea había escrito una sola pregunta: ¿quiénes son los Roldán?
La miré un minuto entero. Luego la taché. Quizá Elena tenía razón. Quizá la familia de Marcos tenía sus motivos para no querer que extraños hurgaran en su vida. Quizá me estaba convirtiendo en uno de esos hombres mayores incapaces de aceptar que sus hijos han crecido. Cerré el blog. Se acabó, me dije. 5 minutos después cogí las llaves de la furgoneta. El registro de la propiedad de Valladolid no era exactamente donde la mayoría de la gente pasaría una mañana de miércoles, pero yo había trabajado 36 años en correos. Sabía una cosa sobre los registros públicos: la mayoría de la información ordinaria no es secreta. Solo hay que saber dónde mirar. La funcionaria del mostrador sonrió con amabilidad. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy buscando localizar a un propietario. Me acercó un teclado. Puede consultar la base de datos pública ahí mismo. Sin preguntas, sin miradas de sospecha, solo información pública disponible para quien quisiera sentarse a buscar. Escribir Roldán. Aparecieron más de 80 resultados. Vaya lo listo que soy, murmuré. La primera dirección pertenecía a un matrimonio jubilado en Palencia. La segunda se había vendido 5 años antes. Otro Roldán tenía tierras a casi 1 hora. Ninguno significaba nada. Después de casi 90 minutos, me dolía el cuello de tanto inclinarme sobre la pantalla. Me froté la rodilla y me reí en voz baja. ¿Qué estás haciendo, Rafael? La funcionaria me miró. ¿Está bien? Solo me estoy dando cuenta de que la jubilación le da a un hombre demasiado tiempo libre. Ella sonrió. Se sorprendería de cuánta gente viene aquí a resolver misterios familiares. Espero que la mayoría tenga finales felices. Yo también lo espero. Paré a comer en un bar de toda la vida, cerca de la Plaza Mayor. La camarera me reconoció. Lo de siempre, ¿verdad? Siempre pide el bocadillo de lomo con queso y pepinillos de más. Seré predecible. Me sirvió café recién hecho. Se le nota algo en la cabeza. Mi hija se casa el sábado. Se le iluminó la cara. ¡Qué maravilla! Debería serlo. Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Ella no insistió. Solo me llenó la taza y dijo: a veces las bodas sacan cosas raras en las familias. Qué curioso que perfectos desconocidos digan exactamente lo que uno necesita oír. A media tarde ya había decidido que la búsqueda había sido una tontería. Estaba a mitad de camino a casa cuando sonó el teléfono. Carmen. La hermana pequeña de Nuria nunca llamaba solo para charlar. Se te nota cansado, dijo en cuanto contesté. He estado persiguiendo fantasmas. ¿De qué tipo? Le conté todo. El mensaje, la cena, el plano de mesas, el nombre Roldán. Se quedó callada varios segundos. Luego preguntó: ¿has dicho Roldán? Sí. ¿Marisa Roldán? No lo sé. Silencio otra vez. Más largo esta vez. Finalmente habló más despacio de lo habitual. Rafael. No había oído ese apellido en años. Algo se me tensó en el pecho. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de todos aquellos papeles después de que muriera Nuria? Claro que me acordaba. Cajas de documentos, abogados, formularios del seguro, acuerdos de indemnización que firmé porque no podía permitirme años de litigio. Carmen continuó. Juraría que el apellido de soltera de Marisa era Rosales. Me aparté a la cuneta sin darme cuenta. ¿Qué? Puedo estar equivocada. No, uno no dice algo así a menos que esté recordando algo. Me acuerdo porque la odiaba. Sus dedos parecían tensarse incluso a través del teléfono. Carmen, creo que la directora de Los Sauces se llamaba Marisa Rosales antes de casarse. El mundo, al otro lado del parabrisas, se sintió de pronto muy silencioso. Los coches seguían pasando. Un equipo de jardineros podaba setos al otro lado de la calle. La vida continuaba. La mía, no. Volví al registro en vez de a casa. Esta vez busqué de otra manera. No Roldán. Roldán Holdings. Nada. Luego probé SL. Aparecieron varias empresas.
La mayoría no eran relevantes. Una me llamó la atención: Roldán Familiar S.L. domicilio registrado, Laguna de Duero. Seguí buscando. El administrador figuraba como Ignacio Roldán. No Rosales. Roldán. La dirección estaba a menos de 20 minutos de mi propia casa. 20 minutos. Elena me había dicho que los padres de Marcos no vendrían a la boda. Nunca había mencionado que prácticamente vivían a la vuelta de la esquina. Empezó a llover otra vez mientras conducía hacia Laguna de Duero. No una lluvia fuerte, de esas que quedan flotando como niebla. La rodilla me dolía cada vez que pasaba del acelerador al freno. Paré en una gasolinera, compré agua, un par de analgésicos y el café más grande que tenían. La cajera joven sonrió. Día largo. Ni se imagina. Me llevé todo de vuelta a la furgoneta. Durante varios minutos me quedé allí sentado, bebiendo café, viendo a la gente cargar bolsas, viendo a padres abrochar a sus hijos en los coches. Vida normal. Soy demasiado mayor para estar en el aparcamiento de un súper jugando a detective, murmuré. Casi arrancó el motor. En vez de eso, recorrí el último kilómetro. El barrio me sorprendió. Calles arboladas, casas grandes, jardines cuidados. No ostentoso, riqueza tranquila. Aparqué al otro lado de la calle. No pasó nada durante casi 15 minutos. Empezaba a pensar que había vuelto a equivocarme. Entonces un BMW negro entró en el camino de la casa. Marcos bajó. No estaba solo. Elena salió por el lado del copiloto. Se rió de algo que él dijo. La puerta principal se abrió. Una mujer de unos 60 años salió deprisa. Elena la abrazó. No con formalidad. Del tipo de abrazo que se da a alguien de toda la vida. Un hombre alto y canoso lo siguió. Marcos le dio una palmada en el hombro. Se veían completamente cómodos entre ellos, como familia. No como desconocidos que ocultan un pasado doloroso. Sentí que algo se hundía dentro de mí. Elena lo sabía. No se había limitado a repetir la historia de Marcos. Me había mirado a los ojos y había mentido. Unos 20 minutos después, los cuatro subieron a dos coches distintos. Yo me quedé varios coches por detrás, no porque quisiera espiar, sino porque necesitaba entender. Pararon en un bar pequeño, entre una ferretería y una farmacia. No entré. Me senté en una mesa junto al escaparate, donde podía ver reflejos en el cristal. La mayor parte de la conversación se perdía entre el ruido de platos y tazas. Pero, de vez en cuando, alguna frase cruzaba la sala. Después de la boda, entrará en razón. La casa es el activo más limpio. Fruncí el ceño. ¿Casa? Otra voz, probablemente Ignacio. Los casos viejos no vuelven a menos que alguien pague por escarbar. Se me encogió el estómago. No sabía a qué caso se referían, pero algo en su tono sonaba ensayado, como quien habla por experiencia. La camarera trajo mi tarta. Apenas la toqué. Al otro lado del local, Marcos sacó una carpeta del maletín. Le pasó varios papeles a Elena. Ella los hojeó apenas unos segundos y firmó. Sin dudar, sin preguntar. Solo firmó. Cuando pasó las hojas, alcancé a leer algunas palabras desde donde estaba: cesión familiar, planificación patrimonial. Al pie de otra página, Roldán Familiar S.L. No pude leer nada más, pero no me hacía falta. Fuera lo que fuese lo que había firmado, tenía que ver con la familia de él, no con la mía. Todavía no. Entonces oí algo que me heló en el sitio. Marisa bajó la voz, casi un susurro, pero las palabras llevaban el peso justo. Los Sauces nos enseñó una cosa, sonrió. La gente olvida cuando está lo bastante cansada. El tenedor se me resbaló de la mano y cayó sobre el plato. Los Sauces. No había pronunciado esas dos palabras en años. Allí había ido Nuria después de operarse de cadera. Allí murió, 7 días después. El sonido de los platos se desvaneció a mi alrededor. Por un segundo imposible, casi pude oír la llamada que recibí a las 2:14 de la madrugada. 9 años atrás. Señor Duarte, lo siento.
Hubo complicaciones. Pagué la cuenta sin terminar la tarta. Conduje a casa en silencio. La casa olía como siempre, libros viejos, café, madera de cedro del armario del pasillo. Fui directo al armario donde guardaba la caja que me había prometido no volver a abrir nunca. La caja de documentos de Nuria, historiales médicos, papeles del seguro, cartas de abogados, el acuerdo de indemnización. La llevé a la mesa de la cocina. El polvo flotó con la luz al levantar la tapa. Me temblaban las manos. No de edad. De memoria. Una carpeta tras otra. Facturas médicas, informes de fisioterapia, cartas legales. Entonces, a mitad de la pila, un memorándum interno descolorido, amarillento por el tiempo. Miré la firma. Se me cortó la respiración. Al pie de la página, en tinta azul pulcra, 5 palabras que nunca esperé volver a ver: Marisa Rosales, directora administrativa. Me dejé caer despacio en la silla. Fuera, la lluvia golpeaba suave las ventanas. Dentro, el pasado acababa de volver a mi vida. Apenas dormí aquella noche. La lluvia por fin había parado, pero cada vez que la casa crujía como de costumbre, abría los ojos y miraba hacia el pasillo. La caja de Nuria seguía en la mesa de la cocina, exactamente donde la había dejado. Durante 9 años había vivido en el armario, detrás de toallas de más y un viejo mantel navideño. Me decía que la conservaba porque tirarla se sentía mal. La verdad era más simple, no estaba listo para volver a leerla. A las 6:30 me hice café, tosté 2 rebanadas de pan y me senté frente a la caja de cartón. Los bordes se habían ablandado con los años. La letra de Nuria seguía en la tapa: seguro médico. No perder. Sonreí a pesar de todo. Sigues organizando mi vida, susurré. La abrí. La primera carpeta tenía facturas del hospital. La segunda, papeles de fisioterapia tras la operación de cadera. La tercera contenía tarjetas de pésame que nunca había tenido valor para tirar. Debajo había un sobre grueso del abogado que llevó el acuerdo. Recordaba cada reunión, cada factura, cada conversación que terminaba con la misma frase: señor Duarte, seguir con este caso podría costarle decenas de miles de euros. En aquel entonces todavía pagaba la carrera de Elena, la hipoteca, gastos médicos que el seguro no cubría. Sencillamente no podía permitirme luchar para siempre. Así que firmé. No porque creyera que en Los Sauces no había pasado nada malo, sino porque el duelo me había cansado hasta la rendición. Ahora las palabras de Marisa me resonaban en la cabeza: la gente olvida cuando está lo bastante cansada. Cerré los ojos. Quizá aquello no había sido un comentario casual. Quizá era una filosofía. A media mañana la mesa de la cocina había desaparecido bajo montones de papel, facturas de medicación, correspondencia del seguro, copias de informes de incidentes, cartas entre abogados. Entonces encontré algo que había olvidado por completo: un memorándum interno. El papel se había amarilleado en los bordes. Al pie, la firma que había reconocido la noche anterior. No estaba viendo la prueba de un delito. Ni de lejos. Pero sí veía la prueba de que la madre de Marcos no se había cruzado por casualidad con mi familia años atrás. Había sido una de las personas que dirigían el lugar donde Nuria murió. Aquello ya no era coincidencia. Era conexión. Sobre las 10 llamé a Carmen. Contestó al segundo tono. Dime que has encontrado algo. Encontré la firma de Marisa. Carmen no habló. Finalmente dijo: lo sabía. ¿De verdad te acordabas de ella? Me acuerdo porque asustaba a la gente. A las enfermeras, a las familias, incluso a los abogados les cambiaba el tono cuando salía su nombre. Me recosté en la silla. ¿Por qué no seguimos peleando? Carmen suspiró. Estabas agotado. Yo también. Retrasaban todo. Los informes tardaban meses. Los empleados de repente no recordaban conversaciones. Hizo una pausa. Y después ofrecieron el dinero justo para cubrir las facturas. Sabía exactamente a qué se refería. No lo suficiente para sentir justicia. Solo lo suficiente para sobrevivir. No nos convencieron de que eran inocentes, dijo Carmen en voz baja.
Nos convencieron de que no podíamos permitirnos demostrar lo contrario. Antes de colgar, me sorprendió. Deberías hablar con Pilar. Fruncí el ceño. ¿Quién es Pilar? Pilar Vega. Una de las enfermeras. Se rió suavemente. Si sigue viva, se acordará de cada administradora torcida para la que trabajó. ¿Crees que hablará? Si alguien lo hace, es ella. Encontrar a Pilar me llevó casi toda la tarde. Vivía en un piso tutelado para mayores en el barrio de Delicias. El edificio no era lujoso, pero había macetas con flores en la entrada y alguien había colgado banderines a lo largo del camino. Al subir los escalones de la entrada, la rodilla ya protestaba. Un hombre mayor regando tomates señaló hacia el piso 2. Busca a Pili. Eso espero. Dile que Paco dice que sigue haciendo trampas al bingo. Sonrió antes de volver a sus tomates. Pilar abrió la puerta con un pintalabios rojo intenso que la hacía parecer más joven de lo que sus 72 años sugerían. Un andador plateado descansaba a su lado. Me observó unos segundos. ¿Le suena su cara? Soy Rafael Duarte. Mi mujer era Nuria. Su expresión cambió al instante. ¡Ay! Se apartó. Mejor pase. Su piso olía a limón y a café recién hecho. Fotos familiares cubrían una pared. Una pequeña radio sonaba con música antigua de fondo. Sin preguntar, puso 2 galletas en un plato entre nosotros. Están duras. Las hice el lunes. Seguro que mejoran la comida de hospital. Se rió. Ya me cae bien. Tras unos minutos de charla, por fin pregunté lo que me había llevado allí. ¿Conoció a Marisa Rosales? Pilar dejó de sonreír. Ay, conocí a Marisa. Se doblaba las manos demasiado bien. Durante la hora siguiente, ella habló mientras yo, sobre todo, escuchaba. Marisa rara vez levantaba la voz. No lo necesitaba. Recorría los pasillos con tacones que resonaban en el suelo de baldosa. Cuando los empleados oían esos pasos, las conversaciones se detenían. Todos se ponían firmes. Nadie quería convertirse en el siguiente blanco. Ignacio llevaba el negocio, dijo Pilar. Marisa llevaba el miedo. Lo anoté. Luego Pilar añadió algo más. Su mujer no fue la única familia que hizo preguntas incómodas. Levanté la vista. Hubo errores de medicación. Ella asintió despacio. Más de los que debería haber. ¿Se ocultaron? Se limpiaron. La palabra me llamó la atención. Limpiaron. Informes reescritos. Horas corregidas. Firmas añadidas después. Me miró directamente. Nunca vi a nadie falsificar un historial médico, pero vi bastante papeleo volverse más pulcro. Se levantó con cuidado, se acercó a un archivador viejo y sacó una carpeta fina. Guardé algunas cosas. Dentro no había información médica confidencial. Había boletines internos, recortes de periódico, notas manuscritas y copias de memorándums que los empleados habían recibido años atrás. Uno me llamó la atención de inmediato. El asunto decía, conciliar los registros de medicación antes de la revisión externa. Al pie, Marisa Rosales, directora administrativa. Pilar sonrió sin humor. Guardé eso porque nunca me cuadró. No es prueba de nada malo. Lo sé. Pero prueba como pensaban. ¿Exacto? Ni pistola humeante, solo otra pieza de un patrón. Mientras hablábamos, surgió otro nombre inesperado. ¿Marcos venía por allí alguna vez? Pilar asintió. Cuando tenía 15 o 16. Ayudaba a sus padres. Dio una risa seca. Al menos así lo llamaban. Recordaba haberlo visto en la oficina después de clase, haciendo fotocopias, haciendo recados, contestando el teléfono. Luego frunció el ceño. Hubo un incidente. La hija de una residente no encontraba el inventario de sus pertenencias. Y más tarde encontré a Marcos practicando la firma de alguien en un papel de borrador. Parpadeé. ¿Alguien lo denunció? Era un adolescente. Sus padres eran los dueños.
Nadie quería perder el trabajo por algo que todos llamaban travesura. Pilar negó despacio con la cabeza. A veces la gente no se vuelve deshonesta de la noche a la mañana. Crece creyendo que las reglas son para los demás. Esa frase se me quedó grabada. Al prepararme para irme, Pilar volvió a la carpeta una última vez. Casi se me olvida. Me entregó una fotocopia de una demanda civil presentada 3 años antes. Los nombres del encabezado me tensaron el estómago: Marcos Roldán, Ignacio Roldán. La demanda involucraba a una viuda mayor en Segovia. Según el escrito, la habían presionado para vender su casa a una sociedad muy por debajo del valor de mercado. El caso se había resuelto sin admisión de culpa. Otro final silencioso. Otra familia demasiado cansada para seguir luchando. Doblé el documento con cuidado. Aquello ya no era solo sobre Nuria. O al menos no solo sobre ella. Pilar me acompañó hasta la puerta. Antes de salir, apoyó una mano en mi manga. Rafael. Me giré. Si su hija se casa con esa familia. Me miró con la certeza de quien ha visto demasiadas vidas derrumbarse. No solo le quitarán la casa. Un largo silencio se instaló entre nosotros. Le enseñarán a llamarlo amor. Conduje a casa con la radio apagada. Por primera vez desde que Elena anunció su compromiso, ya no me preguntaba si algo iba mal. Me preguntaba cuánto tiempo me quedaba para impedirlo. El jueves por la mañana mi cocina parecía menos una cocina y más la trastienda de un bufete en apuros. Papeles cubrían la mesa. La caja de Nuria estaba abierta junto al café frío. La nota de Pilar estaba sujeta con un clip a la demanda civil contra Marcos e Ignacio. El plano de mesas con Roldán, M. Roldán tenía una nota amarilla pegada, porque me temblaban las manos cada vez que veía esos nombres. Sabía lo suficiente para estar furioso, pero también sabía lo suficiente para ser peligroso para mí mismo. Existe un tipo de rabia que hace que un hombre se sienta lúcido cuando no lo está. La había visto muchas veces en correos. Un supervisor que humilla a alguien, un repartidor al que sancionan, un cliente que empieza a gritar, y de pronto alguien que llevaba 20 años tranquilo suelta la frase que le cuesta el trabajo. No podía permitírmelo. Ni con Elena, ni con el nombre de Nuria. Así que llamé a Isabel Cano. Isabel había redactado mi testamento actualizado 2 años antes. Tenía 57 años. Era afilada como un papel cortado y tenía una forma de mirar por encima de las gafas que hacía que los hombres adultos se sentaran más rectos. Su despacho estaba en el centro de Valladolid, en la 5ª planta de un edificio antiguo que olía a moqueta vieja y a tóner de impresora. Cuando entré cargando la caja de Nuria, Isabel no sonrió. Señaló la silla. Siéntese antes de que le falle la rodilla. ¿Tan evidente es? Rafael, camina como un hombre que ha perdido una pelea con una escalera. Me dejé caer en la silla y puse la caja sobre su mesa. Necesito que me diga si estoy loco. Abrió la caja. Esas nunca son mis consultas favoritas. Durante casi 40 minutos, ella leyó mientras yo hablaba. Le conté todo: el mensaje de Elena, la cena, el plano de mesas, la casa de Laguna de Duero, el bar, los sauces, Pilar Vega, el memorándum viejo, la nueva demanda civil. Isabel apenas interrumpió. Tomaba notas en un bloc amarillo, subrayando algo 2 veces de vez en cuando. Cuando terminé, se recostó y se quitó las gafas. Rafael, esto es serio. Se me tensó la mandíbula. ¿Cree que me lo estoy imaginando? No. Golpeó los papeles. Creo que hay patrones aquí. Creo que hay señales financieras de alarma. Creo que Marcos y su familia han evitado ser transparentes con su hija. También creo que si usted entra en esa cena de ensayo acusando a esta gente de haber matado a su mujer, conseguirán que parezca inestable antes del postre. Las palabras dolieron más de lo esperado. ¿Inestable? Sí. Porque es el viudo. Porque es el padre de la novia. Porque lo siguió hasta Laguna de Duero. Porque el duelo le da a la gente deshonesta un disfraz fácil que ponerle a usted. Miré el memorándum de Nuria. La voz de Isabel se suavizó. No necesita una escena, Rafael. Necesita pruebas. Tengo pruebas.
Tiene piezas. Las piezas importan, pero hay que usarlas bien. Me pasé las manos por la cara. ¿Qué hago? Me devolvió el plano de mesas. Primero, deje de perseguirlos. No lo estaba haciendo. Levantó una ceja. Cerré la boca. Segundo, dijo, hacemos que esto sea sobre transparencia financiera actual, no sobre el duelo antiguo. Pero los sauces puede importar. Puede importar mucho. Si su objetivo inmediato es proteger a Elena y su patrimonio, la vía más limpia es la transparencia financiera. Levanté la vista. Capitulaciones matrimoniales. Revisión de bienes. Declaración de deudas. Sociedades. Todo lo que Marcos se niegue a revelar se vuelve útil. Por primera vez en 2 días, mi rabia tenía a dónde ir. Isabel me acercó un bloque en blanco. Dígale a Elena que quiere hacerle un regalo de boda. ¿De qué tipo? Una consulta legal. Planificación familiar. Proteger su futuro. Que suene aburrido y generoso. Eso se siente deshonesto. Es estratégico. Nunca se le ha dado bien eso. Lo sé, dijo ella. Por eso me ha contratado. Casi me reí. Casi. Entonces sonó el teléfono. Elena. Miré a Isabel. Ella asintió una vez. Contesté. Antes de que pudiera decir nada, la voz de Elena llegó tensa y afilada. Papá, ¿qué has hecho? Se me cayó el estómago. ¿De qué hablas? Marcos dice que estuviste delante de casa de sus padres. Isabel cerró los ojos como si ya lo hubiera esperado. Me levanté despacio. Elena, me preocupó algo que vi. ¿Nos seguiste? Vi algo que me preocupó. ¿Nos seguiste? Repitió, más alto. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? ¿Tienes idea de lo humillante que es enterarme de que mi hija mintió sobre gente que vive a 20 minutos? Silencio. Luego dijo. No lo entiendes. No, no lo entiendo. Estás intentando arruinar esto porque no confías en nadie. Eso no es justo. Nunca superaste lo de mamá. Eso sí que golpeó. Apreté más el teléfono. Elena siguió, con la voz quebrándose ahora. Y ahora la estás arrastrando a ella también. Miré el memorándum sobre el escritorio de Isabel. Yo no arrastré a tu madre a nada. Mamá estaría avergonzada de ti. Por un segundo, todo el despacho desapareció. Vi a Elena, con 20 años, de pie junto a la tumba de Nuria, con un vestido negro demasiado fino para el viento de octubre. Me vi a mí mismo rodeándola con un brazo mientras ella temblaba tanto que pensé que se iba a caer. Había pasado 9 años intentando no perder a esa chica. Y ahí estaba, al teléfono, sonando como una desconocida repitiendo el guión de otro. Isabel me observaba con atención. Respiré una vez, luego otra. ¿Estás enfadada? Dije. Claro que estoy enfadada. Ven esta noche. No. Trae a Marcos. Ni hablar. Quiero ofreceros algo a los dos. Eso la detuvo. ¿Qué? Un regalo de boda. Planificación legal. Si vais a empezar una vida juntos, quizá debería ayudaros a hacerlo bien. Hubo sospecha en su silencio. ¿Qué significa eso? Significa que Isabel Cano puede reunirse con todos nosotros mañana por la mañana. Hablaremos de la casa, de la herencia, de lo que haya que proteger. ¿Hablas en serio? Sí. Y dejarás de indagar. Los ojos de Isabel se agudizaron. No respondí como Elena quería. Dejaré de suponer. Eso sí era verdad. Marcos llegó al despacho de Isabel el viernes por la mañana con un traje que probablemente costaba más que mi primer coche. Elena entró a su lado, pálida y cansada, con el anillo de compromiso reflejando la luz fluorescente cada vez que movía la mano. Marcos le sonrió a Isabel. Gracias por hacernos hueco. Isabel no le devolvió la sonrisa. Suele ser el trabajo de un padre. Él soltó una risita. Claro. Me senté en silencio.
Esa fue la parte más difícil. Marcos esperaba enfado. Esperaba acusaciones. Estaba preparado para un anciano emocional. Así que, en cambio, le di papeleo. Isabel empezó con calma. Rafael me ha pedido que ayude a aclarar la planificación patrimonial antes de la boda. Si alguna propiedad familiar se transfiere en algún momento, queremos que Elena esté protegida. Marcos se inclinó hacia adelante. Por supuesto. Llevo diciendo lo mismo. Elena lo miró. La transparencia es importante, sobre todo cuando hay una casa de por medio. Isabel tomó nota. ¿A qué casa se refiere? Marcos parpadeó una vez. A la de Rafael. Mantuve el rostro inmóvil. Isabel asintió. ¿Qué idea tiene de su valor? Bueno, Parquesol ha subido. Según el Estado, quizá 350.000. Elena me miró entonces. Vi la pregunta en su cara. ¿Cómo lo sabía? Isabel se volvió hacia él. ¿Hay hipoteca? Marcos sonrió. Eso sería información de Rafael. Pero usted preguntó por el momento previsto de la transferencia, ¿no? Su sonrisa se afinó. No creo haber usado esas palabras. No, dijo Isabel. Las usé yo. La sala se quedó en silencio. Isabel puso un formulario limpio delante de él. Para unas capitulaciones matrimoniales que involucren posibles bienes familiares, necesitaríamos la declaración completa de deudas, intereses empresariales, vínculos societarios y cualquier entidad familiar que pudiera afectar a Elena tras el matrimonio. Los dedos de Marcos dejaron de moverse. Elena miró entre ambos. ¿Qué vínculos societarios? Marcos rió suave. Lenguaje legal estándar. Isabel mantuvo el tono agradable. Roldán Familiar S.L. Sería un ejemplo. El color desapareció de su cara lo suficiente para que yo lo notara. Se recuperó rápido. No sé por qué eso sería relevante. Entonces la declaración debería ser sencilla. Su mandíbula se tensó. Eso es asunto privado de la familia. La voz de Elena fue apenas un susurro, Marcos. Él se giró hacia ella al instante, suave. Cielo, esto es exactamente lo que quería decir. Tu padre está convirtiendo un regalo en un interrogatorio. Casi hablé. Isabel me tocó el borde de la manga bajo la mesa. Así que me quedé callado. Marcos se levantó. Necesito atender una llamada. Su teléfono no había sonado. Salió al pasillo, pero la vieja puerta del despacho no se cerró del todo. Su voz bajó de tono. No es suficiente. Están preguntando por Roldán Familiar. La cabeza de Elena giró despacio. Marcos siguió desde el pasillo. No, no le he contado esa parte. El silencio de la sala se convirtió en algo vivo. Elena miró fijamente la puerta, luego a Isabel, luego a mí. ¿Qué parte? Susurró. Quise coger su mano. No lo hice. Unos segundos después, Marcos volvió sonriendo. Pero Elena había cambiado. No del todo. No lo suficiente. Pero algo se había resquebrajado. Necesito tiempo, dijo de pronto. Marcos se quedó paralizado. ¿Qué? Necesito tiempo. Elena, no dejes que ellos, necesito tiempo. Cogió el bolso y salió. Marcos me miró entonces, y por primera vez la cortesía había desaparecido. No sabes lo que estás haciendo. Me levanté con cuidado, sintiendo cada punzada en la rodilla. No, dije. Pero estoy aprendiendo. Esa noche, a las 9:37, llamó Isabel. Acababa de apagar la luz del porche. ¿Qué has encontrado? Pregunté. Ella no perdió tiempo. Roldán Familiar está vinculada a una solicitud de préstamo puente. ¿Qué significa eso? Que alguien está pidiendo dinero prestado contra un ingreso previsto. Se me secó la boca. ¿Qué ingreso previsto? Una transferencia patrimonial familiar anticipada. Me apoyé en la encimera de la cocina. ¿Y Elena? Isabel calló medio segundo.
Suficiente. Rafael, esto no es solo un mal prometido. Miré otra vez la foto de Nuria sobre la repisa. Isabel terminó con una voz tan fría como la lluvia de Castilla. Esto es un plan de negocio, y su hija forma parte del papeleo. El viernes por la tarde, la cena de ensayo se veía exactamente como Elena la había soñado. Luz cálida y suave, manteles blancos, flores frescas en el centro de cada mesa. El comedor privado del asador daba a un pequeño estanque donde los últimos rayos del atardecer se reflejaban en el agua. Si alguien hubiera entrado sin conocer nuestra historia, no habría visto más que familias sonrientes preparándose para una boda. Llegué 10 minutos antes. Costumbre vieja. Mi chaqueta azul marino, planchada la noche anterior, no era cara, pero estaba limpia. Nuria me la había comprado para mi fiesta de jubilación, insistiendo en que todo hombre merecía una chaqueta que lo hiciera ponerse un poco más recto. Al entrar, la rodilla me recordó que ponerse recto se había vuelto más complicado con los años. Elena me vio primero. Por un momento vi a la niña pequeña que solía saludar desde los conciertos del colegio hasta que me encontraba entre el público. Luego el momento desapareció. Hola, papá. Estás preciosa. Gracias. Ninguno se abrazó. Eso dolió más de lo esperado. Los invitados fueron llenando la sala poco a poco. Compañeros de trabajo, damas de honor, padrinos, algunos primos de ambas familias. Todos charlaban con comodidad, sin saber que, bajo las conversaciones educadas, varias personas ya cargaban secretos capaces de destruir la boda del día siguiente. Entonces entró Marcos, confiado, relajado. Besó a Elena en la frente antes de estrechar manos por toda la sala. Sus padres llegaron unos minutos después. No como parientes ausentes, no como familiares misteriosos que no podían asistir. Como viejos amigos de la familia. Vi a Marcos presentarlos. Estos son Ignacio y Marisa. Sin apellido, sin explicación, solo la verdad justa envuelta en una mentira. Cuando Ignacio llegó a mi mesa, me tendió la mano. Encantado de conocerle por fin. Lo miré 2 segundos antes de estrechársela. Igualmente. Su sonrisa no se movió. La mía tampoco. Justo antes de que todos se sentaran, Carmen entró en la sala. Llevaba una chaqueta verde oscuro y se movía con la seguridad de quien lleva décadas sin preocuparse por la opinión ajena. Se inclinó hacia mí. ¿Listo? No lo sé. Me apretó el hombro. Bien. La gente a la que le gustan demasiado estos momentos suele acabar siendo la mala de la película. No pude rebatirlo. La cena empezó tranquila. Llegaron las carnes. Las copas de vino tintinearon. La gente reía con anécdotas inofensivas sobre compañeros de piso de la universidad y desastres de bodas. Apenas probé la comida. Al otro lado de la sala, Marisa se reía de algo que había dicho un socio de negocios de Marcos. Se veía cómoda. Demasiado cómoda. Como si los sauces le hubiera pasado a otra persona. Isabel llegó 20 minutos después. No estaba invitada. Tampoco colándose. Simplemente entró con un maletín de cuero, saludó con la cabeza al personal del restaurante y vino directa hacia mí. Todo en ella decía, abogada, profesional, calmada, preparada. Dejó varios sobres grandes junto a mí en la mesa. Nada sorprendente, susurró. Todo lo que hay dentro es de registro público o de su propiedad privada. Asentí. Gracias. Solo tiene una oportunidad de hacer esto bien. Lo sé. Y recuerde, me miró directamente, déjeles hablar. Media hora después, Marcos se levantó para dar un brindis. Alzó la copa. Cuando conocí a Elena, supe que había encontrado a alguien que creía en la honestidad. La familia. Varios invitados sonrieron y asintieron. Y en construir un futuro basado en la confianza. Carmen murmuró entre dientes. ¡Qué ironía! Risas recorrieron la sala mientras Marcos terminaba su brindis. Todos aplaudieron. Entonces me levanté. No de golpe, no con dramatismo, solo lo bastante despacio para que las conversaciones se apagaran de forma natural. Me gustaría decir algo.
Elena pareció nerviosa. Papá, será solo un minuto. Esperé a que la sala quedara en silencio. Luego hablé, exactamente como habíamos ensayado Isabel y yo. Cuando Elena me habló por primera vez de esta boda, me emocionaba conocer a la familia a la que se unía. Miré hacia Ignacio y Marisa. Después supe que, supuestamente, no podían venir. Algunos invitados intercambiaron miradas de extrañeza. Imaginad mi sorpresa al descubrir que no solo iban a asistir, sino que llevaban viviendo a menos de 20 minutos de mi casa. Silencio. Marcos sonrió con tensión. Parece que hay un malentendido. No creo que lo haya. Marisa se rió con suavidad. Somos gente reservada. Respeto la privacidad. Levanté el plano de mesas. No respeto el engaño. La sala se quedó muy quieta. Isabel me pasó los sobres discretamente. Recorrí la sala uno a uno, uno para Elena, uno para Marcos, uno para Ignacio, uno para Marisa, uno para la organizadora, dos para los socios de Marcos, uno para la dama de honor de Elena, cuyos padres conocían a nuestra familia desde hacía años. Nadie los abrió de inmediato. Volví a mi asiento. ¿Podéis leerlos ahora? Elena abrió el suyo primero. Dentro había copias de documentos públicos, la inscripción de Roldán Familiar S.L., la demanda civil de la viuda de Segovia, el memorándum administrativo de los Sauces con la firma de Marisa, una breve carta de Pilar Vega confirmando que había trabajado allí y que había conservado documentos internos de acceso público. Nada confidencial, nada exagerado, solo hechos. Al otro lado de la sala, la sonrisa de Marcos desapareció. Esto no prueba nada, dijo Ignacio. Prueba más de lo que querían que la gente supiera, respondió Isabel con calma. Marisa dobló sus papeles. Esto es acoso. No, replicó Isabel. Es documentación. Marcos dio un paso adelante de golpe. Es porque no puede pasar página. Me señaló con el dedo. Culpa a mi familia de la muerte de su mujer. Respondí en voz baja. Culpo a tu familia de esconderse de ella. Elena miraba de una cara a otra. Marcos. Él se giró de inmediato. No, papá. Elena. Marcos interrumpió. Te están manipulando. Observé sus manos. Ya no me miraba a mí. Miraba fijamente los papeles de Roldán Familiar. Las puertas del comedor se abrieron. Todas las cabezas se volvieron. Pilar Vega entró despacio con su andador. Pintalabios rojo intenso, jersey gris, la espalda perfectamente recta a pesar de la edad. Carmen caminaba junto a ella. Pilar miró directamente a Marisa. Hola, Marisa. La sonrisa desapareció del rostro de Marisa. No la había visto en años. Pilar asintió. Desde los Sauces. Nadie habló. Pilar continuó. Siempre me pregunté si algún día le contarías a la gente quién fuiste. No conozco a esta mujer. Pilar soltó una risa seca. Me conociste lo bastante bien como para reescribir 3 de mis informes de incidentes. Un murmullo recorrió la sala. Ignacio dio un paso al frente. Ya basta. Pilar ni siquiera lo miró. Siempre dejaste que otros limpiaran tus desastres. Marcos perdió la compostura primero. Esto es ridículo. Agarró a Elena de la muñeca. Nos vamos. Elena miró su mano, luego a él. Suéltame. Él apretó más. He dicho que nos vamos. Cada conversación de la sala se había detenido. Elena se soltó despacio. No. Él la miró fijo. ¿Qué? He dicho que no. Miró de nuevo los papeles, luego a Marisa, luego a Ignacio. Finalmente se giró hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Papá. Se me encogió el pecho. Sostuvo el memorándum de los Sauces con las manos temblando. ¿Qué es esto? No respondí enseguida. Se merecía la verdad. No venganza, no rabia. La verdad. ¿Qué le pasó a mamá? La sala quedó tan silenciosa que se oía el aire acondicionado zumbando.
Miré la foto de Nuria en la pantalla de mi teléfono antes de encontrar los ojos de mi hija. Tu madre entró en los sauces para recuperarse de una operación. Tragué saliva. Nunca volvió a casa. A Elena empezaron a temblarle los hombros. Continué, en voz baja. Pasé años preguntándome si había imaginado mis dudas. Miré directamente a Ignacio y a Marisa. Ellos llegaron a un acuerdo. Cambiaron de apellido. Siguieron adelante. Volví a mirar a Elena. Pero yo nunca olvidé a tu madre. Nadie dijo nada más. Incluso Marcos se había quedado en silencio. La cena de ensayo había terminado sin que nadie lo anunciara. No por gritos, no por una pelea, sino porque el peso de la verdad se había vuelto más pesado que la celebración. La boda que nunca fue. Nadie canceló oficialmente la cena de ensayo. Simplemente terminó. La gente dejó de comer. Los camareros retiraron platos casi intactos en silencio. Las conversaciones se rompieron en susurros por toda la sala. Uno a uno, los invitados cogieron sus abrigos, ofreciendo saludos incómodos en lugar de despedidas. Nadie sabía bien qué decir después de ver una boda deshacerse sin que nadie levantara la voz. Elena no se movió de la silla. Seguía sosteniendo los papeles que había preparado Isabel. Marcos se quedó de pie a unos metros, dando vueltas. Elena, dijo, ya iba por la quinta vez, nada de esto prueba nada. Ella no contestó. Él me miró. ¿La has puesto en mi contra? No, respondió Isabel antes de que yo pudiera hablar. Los documentos no envenenan a la gente. Las mentiras sí. Ignacio se levantó de la silla. Nos vamos. Marisa se colgó el bolso al hombro sin mirar a nadie. Había entrado en el restaurante compuesta y segura. Ahora ni siquiera podía sostenerle la mirada a Pilar. Al llegar a la puerta, Pilar la llamó. ¿Sabes qué es lo que más me ha molestado todos estos años? Marisa se detuvo, pero no se giró. No fue que ocurrieran errores. La voz de Pilar se mantuvo tranquila. Fue que enseñaste a todo el mundo a temer más la verdad que los errores. Marisa dudó solo un instante antes de salir. Ignacio la siguió. Ninguno miró atrás. Marcos se quedó. Fue directo hacia Elena y se arrodilló junto a su silla. ¿Cielo? Ella levantó despacio los ojos. ¿Me conoces? Creía que sí. Sí me conoces. Alargó la mano hacia la suya. Ella la retiró. ¿Sabías lo de los sauces? Él dudó. Solo un segundo. Fue suficiente. Sabía que mis padres tuvieron esa residencia hace años. Y nunca me lo dijiste. No era relevante. Elena rió una vez. No fue un sonido alegre. Me dejaste creer que tus padres vivían fuera. Te estaba protegiendo. No. Negó con la cabeza. Te protegías a ti mismo. La expresión de él se endureció. Estás cometiendo un error. Ella se levantó. Ya lo cometí. El sábado por la mañana amaneció extrañamente tranquilo. Ningún camión de flores llegó al lugar de la boda. Ninguna peluquera corrió por los pasillos del hotel. Ninguna música sonó dentro de la iglesia. En cambio, sonaron teléfonos. Elena llamó a la organizadora de la boda justo después de las 8. Luego al catering, luego al fotógrafo. Cada cancelación traía otra penalización económica. Al mediodía, casi todos los que iban a asistir ya se habían enterado de que la boda se había cancelado. No por chismes, sino por hechos simples. La ceremonia se había cancelado. Sin explicaciones, sin acusaciones, solo la realidad. La semana siguiente pasó mucho más despacio. Isabel siguió ocupada, no presentando demandas espectaculares, no llamando a los medios. Simplemente reenvió documentos públicos y nuevas declaraciones voluntarias a los abogados correspondientes y a las autoridades pertinentes. Algo interesante ocurrió después de la cena de ensayo. La gente empezó a hablar. Uno de los socios de Marcos contactó primero con Isabel. Admitió que Roldán Familiar S.L. había captado inversores usando la transferencia patrimonial familiar, prevista como prueba de futura liquidez.
Un segundo inversor confirmó lo mismo. Luego llegó otra llamada, esta vez de una viuda mayor en Segovia. Había visto una de las noticias que discretamente siguieron a la boda cancelada. Creía que Roldán familiar la había presionado para vender su propiedad por debajo del valor de mercado. No buscaba venganza. Solo quería que alguien la escuchara. Otros siguieron. Ninguno por sí solo probaba fraude. Juntos pintaban un cuadro que los investigadores ya no podían ignorar. El proceso legal avanzó exactamente como suele avanzar la vida real, despacio, con cuidado, sin discursos dramáticos de sala de juicio. Los abogados civiles reabrieron viejas preguntas. Se solicitaron registros financieros. Las relaciones de negocio empezaron a resquebrajarse. 2 operaciones de inversión pendientes con Marcos se vinieron abajo antes de que terminara el mes. Las acciones tienen la costumbre de alcanzar a la gente en cuanto llega suficiente luz. Elena no vino a verme durante 12 días. Los conté sin querer. En la tarde del día 13, oí un Seat Ibiza familiar entrar en mi camino de entrada. Bajó con una vieja sudadera gris de la Universidad de Valladolid. Sin maquillaje, el pelo recogido. Parecía tener 29 años. También parecía tener 19, como la chica que había llorado en ese mismo camino tras perder a su madre. Abrí la puerta antes de que llegara. «Hola, papá». «Hola». Ninguno se movió. Finalmente ella susurró. «Lo siento». Me aparté. «Entra». Nos sentamos en la misma mesa donde había abierto la caja de Nuria. Durante varios minutos, ninguno tocó el café que había servido. Elena miraba fijamente la taza. Intenté convencerme de que estabas exagerando. Lo sé. Pensaba que odiabas a Marcos. Nunca lo odié. Miré por la ventana. Le tenía miedo. Ella asintió despacio. Debí haberte escuchado. Debiste hacer más preguntas. Una lágrima le cayó por la mejilla. Te mentí. Sí. Pensé que si todos llegábamos a la boda, todo, no pudo terminar la frase. Lo sé. Ella miró alrededor de la cocina. ¿Cuánto de mamá sigue aquí? Sonreí levemente. No estaba listo para quitar nada. Me alegro de que no lo estuvieras. Tras otro largo silencio, se aclaró la garganta. Debo dinero. No me sorprendió. ¿Penalizaciones por cancelación? Asintió. He pagado lo que he podido. Me miró con la misma expresión esperanzada que tenía desde niña al pedir ayuda con los deberes. Me preguntaba. No pudo terminar la frase. La entendí de todos modos. Quiero a mi hija. Precisamente por eso respondí como respondí. Ya pagué lo que prometí. Bajó la mirada. Lo sé. No voy a pagar el resto. Ella asintió una vez, no con enfado, solo con tristeza. Lo entiendo. Te ayudaré a hacer un presupuesto. Te ayudaré a encontrar un psicólogo. Te ayudaré a reconstruir. Extendí la mano por la mesa. Pero no voy a usar mi pensión, ni la memoria de tu madre, para rescatarte de decisiones que tomaste después de dejar de escuchar. Ella lloró en silencio. No merezco esa amabilidad. Esto no es amabilidad. Le apreté la mano. Es un límite. En las semanas siguientes las cosas cambiaron. Elena encontró un piso más pequeño. Empezó a ver a una psicóloga que le recomendó Isabel. Aceptó un segundo trabajo de marketing autónomo hasta pagar las facturas pendientes de la boda. Cenábamos juntos casi todos los domingos. Algunas comidas eran fáciles. Otras, dolorosamente silenciosas. Sanar, aprendí, casi nunca ocurre de golpe. Ocurre una conversación honesta a la vez. Un mes después conduje hasta el cementerio. El aire de la mañana traía el primer aviso del otoño. Crisantemos blancos descansaban en el asiento del copiloto. A Nuria siempre le gustaron las flores sencillas. No se esfuerzan demasiado, solía decir. Me arrodillé con el cuidado que me permitía la rodilla. Hola, cariño. La brisa movió los árboles detrás de mí. Al final usé la voz. Cuánto he tardado,
sonreí. Le conté de Elena, de la boda cancelada, de Pilar, de Isabel, de lo asustado que había estado de que proteger a nuestra hija me costara perder a nuestra hija. Luego me quedé allí sentado en silencio. No porque no tuviera nada más que decir, sino porque por fin sentí que ella ya lo sabía. Estos días, la casa sigue en silencio. Mi furgoneta sigue vieja. Mi rodilla sigue prediciendo el tiempo mejor que las noticias locales. Pero algo dentro de mí ha cambiado. Durante años confundí el sacrificio con el amor. Creía que ser buen padre significaba decir que sí las veces suficientes para que mi hija nunca sintiera dificultad. Estaba equivocado. A veces la mayor protección que un padre puede dar es el valor de decir que no antes de que sea demasiado tarde. Sigo queriendo a Elena con todo lo que tengo. Eso nunca cambió. Lo que cambió fue mi manera de entender que el amor sin límites acaba convirtiéndose en permiso. Y el permiso es exactamente lo que gente como Marcos pasa la vida buscando. Mirando atrás, no creo que la mayor victoria fuera que la boda nunca ocurriera. Fue que la verdad por fin tuvo espacio para respirar. No pude cambiar lo que le pasó a Nuria, pero pude negarme a que el silencio siguiera haciendo daño a las personas que aún quería. Si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y decir la verdad, sabes lo difícil que puede ser esa decisión. Me encantaría saber qué habrías hecho tú en mi lugar. Gracias por acompañarme hasta aquí.